Tal hermanos? Buenos días. Aquí estamos. Feliz domingo de nuevo. Ya Dios nos concedió terminar otra semana y comenzar esta con lo primero que es en el Día del Señor, ¿verdad? Este domingo tan hermoso en el cual hoy retomamos el nuevo año. Feliz año nuevo para todos, nuevo año litúrgico. Ojalá que este año litúrgico nos traiga muchas experiencias hermosas en nuestra vida para vivir, para cambiar en nuestra vida y poder pues glorificar a Dios con esa enseñanza que la iglesia nos trae en la liturgia. Pues nosotros igual vamos a continuar ahora esta semana moviéndonos al Evangelio de Marcos para estar más cerca de lo que va a la liturgia, ¿verdad? Pero aunque no vamos a ir en sintonía con las lecturas que se van a estar leyendo en las misas en la iglesia, pero vamos a ir llevando este evangelio y tal vez en algún momento sí vayamos llevando las mismas lecturas. Entonces vamos a leer en este día, vamos a leer del evangelio de San Marcos en el capítulo 1. En el capítulo 1 de San Marcos no es como por ejemplo, en el de Lucas o en el de Mateo, que nos habla del nacimiento de Jesús. Aquí Marcos no habla del nacimiento de Jesús, él comienza hablando de la buena nueva, del trabajo de Jesús, ¿verdad? Lo que comenzó a vivir Jesús y con Juan Bautista. Entonces es algo notario eso, ¿verdad? Porque estábamos llevando el Evangelio de Mateo y estábamos hablando de lo que era pues el nacimiento de Jesús, el anuncio, la venida de los magos y todas esas cosas que fueron muy bonitas. En el Evangelio de Marcos no lo tenemos, ¿verdad? Tenemos solamente pues el trabajo de Jesús ya en su ministerio y el trabajo de Juan, comenzando, ¿verdad? En el primer capítulo, pero es breve y después sigue ya con el trabajo de Jesús anunciando la buena nueva, ¿verdad? Entonces, pues para dar comienzo, ¿verdad? Vamos a dar comienzo leyendo el Evangelio y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías estaba escrito: mira, te voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Escuchen ese grito en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba un bautismo de conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudía a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no llevaba más que un manto hecho de piel de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Juan proclamaba este mensaje: detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera arrodillándome ante él. Yo les he bautizado con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma, mientras se escuchaban estas palabras del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Palabra de Dios. En este momento, hermanos, voy a parar un poquito aquí porque este capítulo es un poco largo. No vamos a compartir todo el capítulo hoy, vamos a compartir solamente como la mitad más o menos. Vamos a compartir esta parte y donde le hace el llamado a sus primeros 4 discípulos, ¿verdad? Pero ahorita quiero hablar un poquito de esto.
el mensajero que Dios envía delante de él, dice, voy a enviar a mi mensajero delante de ti, ¿verdad? En este caso está hablando que va a enviar pues a Juan Bautista delante de Jesús para que le prepare el camino. ¿De qué manera? Pues tratando de llamar a la gente a la conversión. Por eso Juan predica un bautismo de arrepentimiento y conversión, para que cuando Jesús llegara aquí a la tierra a vivir entre nosotros o comenzar a predicar, porque prácticamente ya estaba Jesús aquí, pero no estaba haciendo su ministerio todavía. Entonces, Juan el Bautista viene a preparar el camino para Jesús y él dice que ni siquiera es digno de desatar la correa de sus zapatos de Jesús por la magnitud o la persona de Jesús tan grande que es Dios, ¿verdad? Entonces, quién era Juan Bautista? ¿Cómo podemos entender y comprender quién era? Ah, ¿Cómo estaba anunciado en el Antiguo Testamento? Ah, hay una manera que podemos decir quién era, ¿verdad? Más adelante en el Evangelio, en otros evangelios, le preguntan a Jesús, antes de que venga el Mesías, ¿que no tiene que venir primero Elías? Y Jesús les contesta, Elías ya vino y no lo notaron, no se dieron cuenta o no lo reconocieron, ¿verdad? Él hablaba de Juan Bautista. Entonces, ¿qué relación tiene Juan Bautista con Elías? ¿Cómo puedo yo saber que verdaderamente era Elías? Hay algo que nos dice el libro el libro de Samuel. Hay algo que nos dice, por ejemplo, el libro del Éxodo. Estamos en este anuncio que está haciendo, tenemos una referencia con el Éxodo. El capítulo es el 23 y el verso el 30. Allí habla de enviaré a mi mensajero delante de ti. Malaquías 3:1, Isaías 43. Esos primeros, el versículo 2 y 3 viene referido a esos libros del Antiguo Testamento. Pero en el libro de los Reyes, en el libro de los Reyes habla de cómo estaba vestido Elías, cómo vestía Elías. Dice en el Antiguo Testamento, en el libro de los Reyes, en el capítulo 1, en la segunda carta de los Reyes, capítulo 1, verso 8, dice que Elías estaba vestido fajado con un cinturón y con un manto de cuero de animal, un manto hecho de piel, ¿verdad? Entonces Elías y Juan el Bautista se vestían igual, estaban vestidos de la misma manera. Podemos entender que el espíritu de Elías se puso sobre Juan y él estuvo haciendo, pues continuando con el plan salvífico de Dios, ¿verdad? Que es pues prepararnos para la venida de Cristo. Como les decía en el video pasado, si nosotros o si nuestros antepasados hubieran escuchado la voz de los profetas, no hubiera sido necesario mandar al Hijo de Dios, ¿verdad? Y les vuelvo a repetir, pues lo vemos en los trabajadores de la viña, ¿verdad? Los viñadores asesinos que mataban a los profetas y a los enviados de Dios, a los trabajadores, a los servidores para cobrar pues lo que le pertenecía en este caso, en esa parábola al dueño de la viña, ¿verdad? Y después envía al hijo, ¿verdad? Y lo matan, lo sacan de la viña y lo matan. Entonces no hubiera sido necesario porque Dios en todo momento al pueblo de Israel quiso salvarlo, quiso sacarlo del pecado, de su olvido a Dios y acercarlos a Él. Siempre nos buscaba con amor, hasta el día de hoy nos busca con amor, nos busca con mucho cariño para poder pues hacer lo que le agrada a Él y poder ser hijos amados de Él, como lo dice con Jesús, ¿verdad? Este es mi hijo amado en el que me complazco o mi elegido, ¿verdad? Entonces vemos eso muy importante, que el Espíritu de Dios antes en la antigüedad solamente se posaba sobre los profetas o sobre los elegidos de Dios, a los que Él les concedía por ser personas especiales, a personas sencillas, humildes, con un corazón pues amoroso hacia la ley de Dios o hacia las cosas de Dios.
Él les concedía eso y por eso tenemos a todos los profetas o por ejemplo en este caso David, los reyes y todos ellos que pudieron tener la gracia de Dios. No era como ahora que nosotros creemos como cristianos católicos que una vez recibido el bautismo tú posees el Espíritu Santo, eres morada del Espíritu Santo, eres templo de Dios porque el Espíritu Santo vive en ti, ¿verdad? Entonces ahora nosotros tenemos esa gracia tan grande y nos lo dice más adelante en, en este evangelio que Juan bautizaba con agua y Jesús viene a bautizarnos con el Espíritu Santo que nos llena de él, nos llena del Espíritu Santo para poder poseerlo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, mientras que Juan vivía, Jesús no hacía cosas tan grandes como cuando Juan muere. Una vez que Juan muere, Jesús se llena del Espíritu Santo que tenía Juan y ya él puede abrirse, porque recuerden las palabras de Juan el Bautista cuando dicen, hey, aquel que bautizaste tú está bautizando en el Jordán y Juan dice, es necesario que él crezca y yo disminuya o que él crezca y yo mengüe, ¿verdad? Entonces, es por eso, porque el espíritu que está en Juan va a llenar a Jesús en plenitud para que Jesús pueda hacer toda la obra a la cual fue enviado, ¿verdad? Y cómo nos damos cuenta también cuando Jesús se va a ir, que dice, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga a ustedes y los llene, y Él será el que los guiará, el que los enseñará, el que les dará todo el conocimiento que viene de Dios y que viene de mí, ¿verdad? Entonces son cosas importantes que uno tiene que entender, que el Espíritu Santo ahora lo tenemos todos. Y antes no, antes era el Espíritu de Dios que se posaba sobre sus elegidos, sobre los que Él quería. Y lo vemos cuando Elías también le hace el llamado a Eliseo a ser su servidor, a trabajar con él el ministerio de que Dios le ha encomendado, ¿verdad? Como con el manto lo cubre y le hace ese llamado tan bonito que lo vamos a ver ahorita enseguida. También con el llamado a sus primeros discípulos de Jesús, a sus primeros apóstoles, ¿verdad? Entonces es bien importante entender y darnos cuenta que el trabajo de Juan era preparar el camino del Señor, era preparar eso y nosotros ahora lo podemos ver, cómo nosotros vamos a preparar el camino o cómo se prepara el camino en la vida de nosotros para la venida de Cristo. Y nosotros podemos decir Cristo ya vino, Cristo ya está aquí, pero en realidad si Cristo vive en nuestras vidas, nosotros tenemos que tener una vida digna, una vida recta, una vida preparada para que Jesús camine con nosotros, camine por nosotros, que nuestra vida pues sea ese reflejo a la vida de Cristo, ¿verdad? Entonces podremos decir, el camino está listo, Cristo vive en mí, ya soy reflejo de Cristo, ¿verdad? Pero ese es un trabajo que vamos a tener que llevar por toda la vida, es algo, un, este, un proceso tan grande que toma la vida, toma toda la vida para poder llegar a ser santos, lo voy a decir así tan rápido, a ser santos. Entonces hay muchas referencias de lo que se está viviendo en este trabajo de Juan Bautista. Hay referencias de Levítico 5:5, Salmo 33, Salmo 32:5, perdón, y Reyes 1:8. Todas estas referencias toman para darle validez a qué significado tan grande tiene el río Jordán, qué fue lo que se vivió en el Antiguo Testamento, las purificaciones que se vivieron en el Antiguo Testamento en el río Jordán, por qué se tenían que hacer ahí. Recuerdo un servidor de un rey que pide, que tenía lepra, y va con el profeta y le dice que el profeta pensaban como que si él fuera a sanarlo así, como si él fuera Dios, ¿verdad? Pero no es así, todo es por medio de Dios. Entonces le dice, ve y báñate en el río 7 veces y entonces quedará limpio. Y dice, ¿cómo me voy a bañar en esta tierra habiendo tantos lagos allá donde yo vengo? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué aquí? ¿Verdad?
Entonces, le dicen, pues hazlo y nada te cuesta, te metes y una vez que lo hace queda sano, ¿verdad? Queda sano. Entonces, hay muchas referencias. En el Antiguo Testamento también vemos que nos habla en Ezequiel del bautizo del agua, que el agua te lavará, te purificará de tus culpas, de tus iniquidades y quedarás limpio, ¿verdad? Ya es una antesala de lo que vamos a vivir nosotros ahorita con esto de Juan el Bautista, que viene a predicar un bautismo de penitencia y de arrepentimiento para alcanzar el perdón de los pecados. Es la preparación, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que Jesús se bautiza, a Jesús no había ninguna necesidad, y Juan, perdón, Juan lo reconocía, que no había ninguna necesidad de que Jesús fuera bautizado. No lo dice en este evangelio, pero en otro evangelio hemos leído donde dice: Señor, tú vienes a mí cuando yo soy quien necesita ser bautizado por ti. Y Jesús dice: es necesario que lo hagamos así para que se cumpla todo lo que está escrito, ¿verdad? Entonces, Jesús no tenía que ser bautizado, pero él se bautizó por una razón o por dos razones bien importantes. Una de ellas es para bendecir las aguas del mundo, las aguas del río Jordán. De ahí en adelante el agua toma un significado grandísimo en lo que es el bautismo. No solamente en el bautismo de Juan, sino en el bautismo de nosotros. En el bautismo siempre tenemos que ser bautizados con agua, ¿verdad? Entonces Jesús en realidad no necesitaba ser bautizado, sino que Él se bautiza para que se cumpla la escritura y para bendecir las aguas. De ahí en adelante, pues todas las aguas quedan bendecidas y son de la manera que nosotros ahora somos bautizados con agua y con el Espíritu, ¿verdad? Con agua y con el fuego del Espíritu Santo para llenarnos de Él. Entonces, vemos que una vez Jesús bautizado, se abren los cielos y escuchamos la voz del Padre, ¿verdad? Una de las razones también que Jesús pudo haberse bautizado con Juan encontrándolo por allá a solas donde nadie los mirara, pero una de las cosas bien importantes era que la gente escuchara esa voz del cielo, que la gente escuchara quién era Jesús, de dónde venía, qué grande era su persona para con Dios. Y la voz del cielo dice: este es mi hijo, el amado, mi elegido, ¿verdad? Y sabemos que ese era la persona que esperaban los judíos, que esperaban los israelitas, que iba a venir, ¿verdad? Entonces lo más importante era que todo el mundo, la mayor gente posible, escuchara ese mensaje, los cielos abiertos, la paloma descendiendo sobre él, porque Juan lo dice en el Evangelio de San Juan, a que el que lo envió le dijo: aquel que tú veas que la paloma, que el Espíritu Santo se posa sobre él, ese es mi elegido. Y él da testimonio de que eso era verdad, ¿verdad? Entonces, ahí vemos a todas estas cosas que nos hacen afirmar nuestra fe, nuestro amor a nuestro bautizo, ¿verdad? Y hay muchísimas cosas que podemos hablar acerca del bautismo, ¿verdad? Pero creo que eso va a quedar para más adelante cuando lleguemos a los pasajes correctos y apropiados para hablar del bautismo, de por qué la iglesia hace sus bautismos de la manera que los hace, ¿verdad? Sabemos que es pues una de las enseñanzas de Cristo y las órdenes que Él nos da. Entonces, en este momento yo quisiera ahora pasar de esto, de ver una cosa me llamó muchísimo la atención, que eso de la vestidura de Juan, yo no la había conectado con Elías. Yo había conectado con Elías por otras cosas, pero que se vestían igual. Hasta ahora que estoy leyendo los pasajes, me di cuenta de que ellos dos se vestían igual, que usaban la misma clase de vestidura, el mismo manto y el mismo cinturón fajado a la cintura. Es algo que me ha llenado de alegría y de gozo a poder encontrar cosas así,
cómo esa persona muchísimos años antes de que Juan viniera se conecta y vemos que se vestían de la misma manera, con esa sencillez y humildad que lo caracterizaba a Elías. Entonces, son cositas que son las que me emocionan y me dan esa chispa para seguir investigando más todas estas cosas de la venida de Cristo a nuestra vida, ¿verdad? A nuestra salvación, como hacernos pueblo de Dios. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente parte de esta porción de este capítulo que vamos a leer. Y es donde Jesús llama a los primeros 4 apóstoles o 4 discípulos, ¿verdad? Bueno, vamos a leerlo. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y yo les haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante, un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes y lo siguieron. Voy a quedarme aquí en esta parte porque solamente vamos a compartir hasta este punto, ¿verdad? Les estaba yo diciendo de la carta del primer libro de los Reyes, donde Eliseo llama a Elías llama a Eliseo a acompañarlo, a ser su compañero, a ser su servidor. Solamente él andaba arando con 12 yuntas y él traía la 12ª y le pone su manto encima Eliseo y le dice, sígueme, y él dice, déjame, solamente le doy el beso a mi padre y a mi madre y te seguiré. Y lo que él hace es que mata a los bueyes, la madera del yugo, de la yunta, del arado y todo lo que traía, hace leña y los prepara para los trabajadores y se los da como alimento, ¿verdad? Es algo que me llamó mucho la atención porque cuando llama a Santiago, a Simón y a ellos dejan todo. Ellos, por ejemplo, de Pedro y de Santiago, dice que de Andrés, dice que dejaron sus redes y lo siguieron. Y lo mismo con Santiago y Juan. Ellos dejaron a su padre en la barca con sus trabajadores, sus ayudantes, y lo siguieron. Prácticamente dejaron todo. Y lo que me llamó la atención de Eliseo es que él no abandona su yunta así, la abandona y se va, sino que él la cocina y se las da como alimento, hace como lo voy a decir así, como un rito, como un acto de agradecimiento, un acto de benevolencia, un acto de amor, de respeto, de cariño a las personas que estaban con él y les da ese alimento. Entonces se me hizo algo bonito que nosotros estamos llamados a dejar todo, a dejar todo. Van a decir, no, pues cómo voy a dejar todo. No, no es dejar todo lo que tenemos, sino que no sea impedimento para nosotros para servir a Dios, que no estemos aferrados a lo material o a lo que tenemos y no queramos compartirlo, no queramos que nos hagamos dueños de lo que tenemos, y no somos dueños de lo que tenemos, sino que somos administradores, ¿verdad? Y en este caso yo no me voy tanto con lo material, lo que tengo que dejar, a que no me tengo que aferrar a que lo que tengo es mío, o que soy esclavo de lo material o a todos esos,
sino de mi pecado, de mi mala vida, de mi manera de ser. Pienso que más allá de lo material, Dios te invita a la humildad y a la sencillez, que no seamos soberbios, que no seamos personas mal agradecidas, sino que seamos personas que estamos dispuestos a abandonarnos a nosotros mismos. Recuerden que Jesús dice: el que quiera seguirme, que se abandone a sí mismo y me siga. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. Este llamado a los primeros 4 apóstoles, veo que ellos dejan todo, pero yo, para mí, es una representación, sí, de lo material, pero también de lo humano, de qué me gusta, de cuáles son las cosas que quiero para mí, mi bienestar, por ejemplo, mi comodidad. Estábamos ahora en la mañana, pues, hablando con las personas que hablo todos estos días para esto, con mi papá y mi mamá, estuvimos hablando y estábamos hablando de decir: hay que, de vez en cuando, darle un poquito de incomodidad a nuestro ser, a nuestro cuerpo, por amor a Dios, por amor a una relación con Él. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros pues queremos tener los mejores zapatos o la mejor ropa, ¿no? O estar en una comodidad, ¿verdad? Y digo, tanta gente que no tiene esa bendición. ¿Por qué no nosotros, por ejemplo, de vez en cuando, pues, andar con unos guarachitos, o descalzo tal vez, o dormir, por ejemplo, en el suelo, no siempre estar queriendo, pues, la camita, ¿verdad? Pero mortificar un poquito nuestro cuerpo en la alimentación, por ejemplo, siempre queremos comer lo mejor. Y a lo mejor ahorita, pues, es difícil por la pandemia, pero ir al mejor restaurante. Acuérdense que la pandemia va a pasar y vamos a seguir con lo mismo, vamos a querer ir a comer las mejores comidas o tener lo mejor para nosotros, pero el Señor no quiere que vivamos esclavos de eso, sino que estemos dispuestos a ofrecerle las cosas a Dios. A lo mejor un día comer nada más una tortillita con chile, algo así sencillo, y mortificar un poquito la comodidad del cuerpo de nosotros por amor a Él, no por vanidad, no por nada, sino por hacernos parte de aquellos que sufren, de aquellos que no tienen la misma bendición que tú tienes. Por eso, en alguna parte en la escritura nos dice: sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran, ¿verdad? Y el que tiene como si no tuviera. Y estamos hablando ahorita, pues, de la carta a los Corintios, es donde nos habla de eso. Primera carta a los Corintios. Entonces, es importante que nosotros podamos entender y ver que el mensaje de Dios no es a lo mejor ni siquiera nos había llamado la atención decir que Juan y Santiago abandonan a su papá y dejan todo, ¿verdad? Y de la misma manera Pedro y Andrés dejan sus barcas. A lo mejor no nos llama, nomás leemos la historia y vemos, y no nos llama la atención a qué me invita Dios a mí a dejar, a qué me invita Dios a mí a abandonar. Y lo vamos a ir mirando conforme vamos a ir introduciéndonos en el Evangelio. Vamos a ir encontrando muchos llamados que Dios nos hace a abandonarnos. Por ejemplo, vemos el pasaje del joven rico. El pasaje del joven rico, cómo lo invita a dejar todo, a venderlo y darle, pues, a repartirlo entre los pobres. Y lo que él nos dice, ¿verdad? Qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y no necesariamente quiere decir que una persona rica. Yo puedo estar pobre y ser tan soberbio y tan amarrado a lo mío que la viuda es un ejemplo para mí. Esa pobre viuda que solamente tenía unas 2 monedas, y es lo que pone en la ofrenda, ¿verdad? Cuando el rico pone bastante, pero es solamente lo que le sobra. Entonces, yo puedo ser pobre, pero estar amarrado a eso, a esa pobreza mía, que ni siquiera soy generoso, no creo que es mío, y no le doy la gloria a Dios por lo poquito que tengo. Entonces, son cosas que uno tiene que ver y entender qué es la importancia del mensaje en la escritura
de poder ver y entender qué es lo que el Señor me pide con la escritura, porque la escritura no está escrita solamente para leerla y para conocer la historia y para ver de qué manera vivió Jesús. No, la palabra de Dios está hecha para que nuestra vida sea basada en la enseñanza que está escrita ahí, que nosotros podamos aprender y entender de las cosas que ellos vivieron, que los apóstoles vivieron, que los santos del Antiguo Testamento vivieron, en este caso como Elías, Eliseo y todos los profetas, Jeremías, cuánto sufrió, por ejemplo, y estar siempre guiando nuestra vida con esa enseñanza, porque en toda la Biblia y en todo lo que encuentren aquí van a encontrar que el amor es lo mejor, que la sencillez es lo que Dios ama. Un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón que esté dispuesto a seguirlo, a servirlo. Y tenemos la gracia de Dios. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta de que en este capítulo, en este evangelio, no nos habla de las tentaciones. Dice que fue tentado por Satanás, pero no nos habla de ellas. Pero los que ya las han leído, los que las han escuchado, nos damos cuenta que el demonio ataca a Jesús con pasajes bíblicos. Con pasajes bíblicos donde le dice, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús, su respuesta es bíblica y también le dice, también está escrito que no solamente de pan vive el hombre, sino de todo aquello que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Y así lo lleva con pasajes bíblicos. Entonces, para nosotros, si queremos que Dios nos ayude a evitar el mal, tenemos que conocer cuál es su voluntad mediante las escrituras. Tenemos que saber que somos capaces y estamos capacitados para poder evadir el mal, porque recordamos, vuelvo hasta posiblemente el primer video que grabamos del Evangelio de Mateo, donde hablaba de de Abel y Caín, donde Dios le dice, andas con la cara triste y el rostro agachado, si por el mal, el pecado está a la puerta y de ti depende que lo rechaces, de que no lo aceptes, de ti depende. Pero, ¿cómo? Si el mal solo vive en mí, si yo estoy viviendo así, no. Puedes evitar el mal si le das cabida a Dios en tu vida. Tú puedes evitarlo. Si Dios, ¿qué le dice a San Pablo? Arráncame este aguijón. ¿Y qué le dice el Señor? ¿No? Mi gracia te basta. Con mi gracia es suficiente para que puedas evitar todo ese mal que te rodea, que te acecha, que está dentro de ti y que quiere explotar. No, mi gracia es suficiente. Entonces, hermanos, somos bautizados, tenemos el Espíritu Santo, somos morada, casa de Dios, del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahí está, su gracia nos basta, ¿verdad? Somos seres humanos y es posible que caigamos, pero esto, la palabra de Dios, la enseñanza, entre más nos mantengamos en oración, entre más mantengamos esa relación con Dios, esa comunicación, hablar con Él seguido y pedirle la gracia del Espíritu Santo que crezca dentro de nosotros, que explote y podernos llenar de lo que es Él. Cada quien tiene diferente vida, cada quien tiene diferentes situaciones en su día a día y mediante eso debemos encontrar los medios para poder recibir la ayuda del Espíritu Santo, para poder amar, poder ser generosos, para poder hacer que nuestro corazón se vaya haciendo humilde y sencillo. Vemos con los apóstoles, aquí nombra apenas a 4 apóstoles que ha llamado. Yo sé que en el segundo capítulo comienza a llamar a más, por ejemplo, llama a Leví, ¿verdad? Más apóstoles, pero agarra de todo. Él agarra de todo, él no estaba buscando. Primero vamos a ver a Pedro y a Andrés. ¿Quién eran ellos? Se dice que les decían hasta los hijos del trueno por ser duros, ¿verdad? Pero también Dios quiere personas que sean fuertes, que tengan un carácter para defender lo que creen, lo que aman.
y poder defender a todos, porque dice que los hizo, ya no eran pescadores de peces, sino eran pescadores de hombres. Y cuando se dice pescadores de hombres es porque van a estar y ser guías de esos hombres y van a estar al frente de ellos y poder a cumplir el trabajo por lo que los ha llamado el Señor a ser pescadores. Y nosotros pues de alguna u otra manera estamos llamados a lo mismo. Es una de las cosas que yo le doy muchísimas gracias a Dios por permitirme estar aquí delante de ustedes y hacer esto. Y qué bendición más grande para mí poder hacerlo, poder introducirme un poquito más en su conocimiento, en el conocimiento de Dios. Ojalá que mi vida mejore cada día. Todos los que me conocen pues saben quién soy, cómo soy. Y no soy perfecto y no soy ahora sí que la monedita de oro, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios porque también por ahí más adelantito vamos a escuchar que Jesús come con los pecadores y los publicanos. Y él dice, yo no he venido a los justos, sino a los pecadores. Y yo le doy gracias a Dios por haber venido a mi vida y poderme hacer este llamado y poder estar aquí, porque sé que yo como pecador soy de los que Jesús anda buscando y de los que Él quiere rescatar de la muerte espiritual y de la condenación, y poder ser uno más de sus discípulos, uno más de aquellos que aman su sacrificio y su salvación. Entonces, hermanos, vamos a leer las escrituras, vamos a discernir las escrituras. Hay que amar a Dios con conocimiento, hay que defender a Dios con conocimiento, hay que defendernos del mal con el conocimiento que las sagradas escrituras nos otorgan, y que las sagradas escrituras sean nuestra fortaleza, porque recuerden, es la palabra de Dios. En este caso el evangelio es Jesucristo mismo quien te guía, quien nos guía a ser personas perfectas, a ser personas de amor. Y vuelvo a repetir, tal vez mi corazón, tal vez tu corazón no esté preparado para recibir a Cristo, pero es el tiempo de escuchar la voz del profeta y preparar el camino del Señor para que nuestra vida, nuestro corazón sea un camino recto, un camino preparado para que Jesús venga y pase por él. Y como nos prometió Jesucristo, todo aquel que cumpla lo que yo les he enseñado, mi Padre y yo haremos una morada en ustedes y viviremos en ustedes. Imagínense qué hermosura de palabras de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros somos dóciles a su llamado, a su voz, y podemos dejar todo, dejar a nosotros mismos para seguir a Jesús, abandonar las redes, abandonar la yunta y dejarla a hacer lo que hizo Eliseo. Una cosa tan bonita que me encantó, leerlo y meditarlo un poco. Vamos a echarle ganas, hermanos, vamos a seguir conociendo más a Jesús, conociendo más a Dios y su amor y su misericordia, para que nosotros podamos llegar a ser agradables a Él y tener un sendero recto y preparado para nuestro Señor Jesucristo. Pues hermanos, que Dios me los bendiga de nuevo. Gracias a Dios le damos por esta oportunidad de estar aquí, de poder yo compartir este momento de mi vida con mi papá y mi mamá y mi familia, que estamos pues en esto trabajando juntos. Y un apoyo tan grande para mí, qué bendición. Es algo que no hay manera para agradecerle a Dios de la manera que me está regalando este tiempo tan hermoso. Gracias a ustedes por ser parte de mi vida también. Gracias por estar mirando este sencillo mensaje que se hace con mucho amor y humildad para todos ustedes. Que Dios me los bendiga, me los cuide y que nos motive a todos a seguir escarbando en el conocimiento del amor de Dios y de su gran misericordia, y poder amarlo y ser fieles seguidores de Cristo en sus enseñanzas. Y pues hermanos, qué alegría tan grande poder haber compartido con ustedes esto de nuevo, y ojalá Dios nos conceda vida y salud para poderlo seguir haciendo, y ese amor y deseo de hacerlo.
Que Dios me los bendiga. Espero que les sirva un poquito esto, ¿verdad? Todo va hecho con amor y con ese deseo de que todos conozcamos el amor de Cristo y el amor de Dios Padre para con nosotros. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Amen a los que están cerca de ustedes. Amen a todos. Y hay que ser pues generosos y con un corazón agradecido y que Dios nos bendiga y que los bendiga a todos. Y gracias de nuevo y nos vemos la próxima semana si Dios nos lo concede. O si es antes, si Dios nos concede hacer algo antes durante la semana, por ahí estarán dándose cuenta y que todo sea la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Gracias.